Esta mañana en Cara a Cara analizamos el atentado terrorista en El Paso, Texas, que conmocionó a Estados Unidos y por supuesto a nuestro país desde el sábado por la mañana, que se supieron las primeras informaciones con relación a este espantoso crimen perpetrado por Patrick Crusius, quien es un supremacista de los Estados Unidos, alguien que considera que la raza latina, que los latinos son inferiores a los americanos, y que denunció en sus páginas de internet que había una estrategia de parte de los países latinoamericanos para invadir Texas y recuperar este territorio. Analizaremos este caso y más adelante está con nosotros, se sienta con nosotros en esta mesa de Cara a Cara, Ramiro Hernández, presidente estatal del PRI. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 estamos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 5 minutos. Otra vez tenemos que hablar de atentados, en este caso en los Estados Unidos, que se vuelven, ya son muchos años de que este tipo de matanzas son moneda corriente en los Estados Unidos. Existen en escuelas, en centros comerciales, en parques públicos. Casi siempre detrás de este tipo de masacres hay lo que se le llama lobos solitarios o personas que actúan casi siempre de forma independiente, que no forman parte de complejas organizaciones delictivas ni tampoco de grupos terroristas como tal, configurados para generar masacres, como puede llegar a ser en el pasado el Estado Islámico, Al Qaeda, que es el Ku Klux Klan incluso, que son organizaciones pues que se articulan para generar este tipo de matanzas, este tipo de daños irreversibles a distintas comunidades. En este caso estamos hablando de Patrick Crusius. Él es un joven americano de 21 años, tejano, que decidió el sábado por la mañana conducir su auto desde muy temprano. Él vive en un barrio a las afueras de Dallas, una de las ciudades más importantes de Texas. Condujo su auto hasta El Paso, se estacionó en un Walmart de esta ciudad, de esta ciudad fronteriza, en donde en torno al 70% de la población tiene origen mexicano o tiene la nacionalidad mexicana, y comenzó a disparar para causar al menos 20 muertes y reabrir muchos debates que existen en la Unión Americana sobre este tipo de temas, en particular uno que ya lo pusieron los demócratas sobre la mesa, que es el control de armas. Las cifras son impresionantes. En Texas existen más establecimientos para vender armas a cualquier persona, que la unión de dos cadenas transnacionales juntas, que McDonald's y que Starbucks. Es decir, hay más puntos de venta de armas que estas dos transnacionales tan representativas del capitalismo de los Estados Unidos. Pues es más fácil adentrarte en un punto donde puedas comprar un arma que pedir un café o que comprar una hamburguesa en estados como es el caso de Texas. Por lo tanto, entre la locura de un desequilibrado como Patrick Crusius y la facilidad para encontrar las armas, para poder armarte y por lo tanto infringir daño, pues tienes como resultado precisamente este tipo de catástrofe, este tipo de masacres. La plana mayor del gobierno mexicano ya ha hablado sobre este tema. Desde el mismo sábado el canciller Marcelo Ebrard se posicionó. La Fiscalía de Texas está pidiendo pena de muerte para Patrick, está pidiendo la máxima de las penas, porque identifica el caso como de terrorismo doméstico. Escuchamos al canciller, a Marcelo Ebrard, que habló sobre este tema y también sobre las acciones que México emprenderá para este caso en específico. Será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. Y si ustedes me permiten, yo diría, será una decisión que se tome en su momento.
pero que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista. Entregaremos nota diplomática el día de mañana al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para solicitar también respetuosamente, pero con toda firmeza, que fije una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. Ahí están notas diplomáticas que busca el gobierno mexicano, la extradición a territorio mexicano de este delincuente. Vamos siendo sinceros, es imposible que Estados Unidos extradite a Patrick, es un asunto que sucedió en territorio americano, aunque una parte de los afectados, en particular 7 de 20 en materia de fallecidos, sean mexicanos. Al final es un asunto que compete a la jurisdicción de los Estados Unidos y seguramente de ahí vendrá el fallo, y hay grandes posibilidades de que esto sea definido como terrorismo doméstico, porque el propio Cassius puso dentro de o colocó en internet un manifiesto en donde explicaba las razones por las cuales se configuraba o se gestaba como el perpetrador de la masacre, y ahí deja muy en claro que sus razones son de odio, son racistas, y detrás de este acontecimiento pues no hay otra explicación que el odio de este personaje a la comunidad latina y a la comunidad hispana. También habló hace algunos minutos López Obrador en su conferencia de prensa matutina. De acuerdo a la última información, 7 mexicanos están graves, algunos heridos, 7 también. Estamos atendiendo a familiares de las víctimas desde el primer momento. La Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados de México en Estados Unidos han estado actuando. La posición de López Obrador en torno a este tema, y aquí se unen dos elementos fundamentales y que tienen que ver con un debate que México suele ser, o más bien el discurso de López Obrador suele ser muy receptivo o muy cuidadoso cuando se trata de hablar de asuntos de otros países. Sin embargo, en el caso de las armas, no es solamente un problema doméstico en los Estados Unidos, no solamente es un problema que tiene que ver con la regulación y que sus impactos comienzan y terminan en los estados del sur de la Unión Americana, sino también que esas armas que salen de los Estados Unidos, que salen de los estados sureños, pues llegan rápidamente a México y se convierten en el armamento del crimen organizado. Es decir, las armas que se compran con muy pocos filtros en los Estados Unidos terminan siendo a los mexicanos con delitos tremendos y con la tasa de homicidios tan alta que tenemos. Veremos en qué concluye. México también jugará su papel diplomático en este caso, pero seguramente los cauces por los cuales veremos que trascienda este tema serán los cauces jurídicos internos en los Estados Unidos. Esta mañana tendremos una conversación con Ramiro Hernández, pero seguiremos platicando sobre este tema que ha conmocionado tanto la relación bilateral, y nos gustaría conocer tu opinión sobre este asunto. ¿Cuál es la razón de actos terroristas como los del Paso? ¿Por qué suceden con de forma tan común en los Estados Unidos, así de forma tan generalizada en muchísimos estados de la Unión Americana? Desde tu punto de vista, son los discursos de odio de alguien como Donald Trump, del presidente racista y xenófobo de los Estados Unidos, los que terminan siendo gasolina para este tipo de grupos extremistas que de alguna forma sienten que sus reivindicaciones se normalizan al tener, pues de alguna forma, de aliado al presidente de los Estados Unidos, que utiliza ese discurso contra los migrantes? Hace muy poquito Donald Trump hablaba de algunas legisladoras de Estados Unidos de origen o africano o de origen latino, y pues prácticamente decía, si no les gusta, regrésense a su casa. Ha dicho el presidente Trump que
no sabe bien qué hacer con toda esa gente que llega a los Estados Unidos. Es decir, existe, y digamos, una especie como de normalización del discurso de odio que permite que personas como estas, desequilibradas, con ideas extremistas, pues se animen a agarrar un arma y causar muchísimo daño a decenas y a decenas de familias que hoy lloran por sus seres queridos. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a tener una conversación con Ramiro Hernández, el expresidente del PRI, pero seguiremos analizando los temas más adelante, algunos de los asuntos que nos deja la prensa de esta mañana. Lunes sigue el asunto del transporte público, con la mesa de diálogo que hay entre la FEU, entre la Federación de Estudiantes Universitarios, y el gobierno del Estado. También con asuntos relacionados con el Poder Judicial, una entrevista que da Ricardo Suro al Occidental acerca de las, pues, de la forma en que está operando el crimen organizado, también para amedrentar a los jueces, a los magistrados, y bueno, asuntos también legales, por ejemplo, a pesar de que se puso un tope salarial a nivel nacional para los ingresos de los funcionarios públicos, todavía hay 119 funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República. Y ayer ya en la tarde-noche, por ahí de las 7, 8 de la noche, se hizo público que la Secretaría de Hacienda congela las cuentas de Rosario Robles. Parece que la Fiscalía General de la República va en serio en el caso de la estafa maestra y ya dio los primeros pasos, no solo para vincular a proceso a Rosario Robles, que ya tramitó un amparo, sino también para congelar sus cuentas y por lo tanto no poder tener acceso a sus recursos. Veremos qué tan a fondo va la Fiscalía y si conocemos o no todo lo entramado que hay en torno a la estafa maestra, porque no solamente Rosario, no solamente son rectores de universidades, administrativos, segundos y terceros puestos de la Secretaría de Desarrollo Social de la pasada administración, sino que también pues, hubo una protección política por muchísimo tiempo para impedir que Rosario, o para lograr que Rosario Robles tuviera margen de maniobra y articularan este tipo de casos que se volvieron tan escandalosos. 9 de la mañana con 17 minutos, vamos al corte y al regreso conversamos con el presidente del PRI, Ramiro Hernández. 9 de la mañana con 19 minutos, por cierto, a las 10, rueda de prensa del Coneval, se presentan los datos, la medición de pobreza y desigualdad, tanto a nivel nacional como por estado del país. Tendremos la posibilidad mañana en cara a cara de analizar los resultados. Ramiro Hernández, presidente del PRI, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Presidente, el PRI en momentos difíciles, ¿no? Sí, desde julio. Desde antes, ¿no? Desde julio, bueno, en julio creo que nos tocó vivir las consecuencias, ¿no? Y obviamente pues hoy estamos viviendo los efectos. Creo que es un tema que habrá que revisar con toda profundidad y no es un tema que podamos pensar que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Es un proceso y me parece que como todos los procesos sociales, ¿no? Para generarse, a veces no transcurre tanto tiempo. Para restablecerse, los daños que luego se provocan, el tiempo es mucho más prolongado. Entonces, estamos conscientes de nuestra realidad y creo que a partir de eso hay que hacer lo correcto para que el PRI vuelva a ser lo que por muchos años fue, por que se vuelva a convertir el actor político que logró la transformación de un país como es el nuestro. ¿Es posible, Ramiro Hernández, que el PRI recupere credibilidad? Es decir, que la gente vuelva a creer en sus discursos, vuelva a creer en sus propuestas, después de lo que hemos vivido en los últimos años. ¿Es posible que recupere esa credibilidad? No es fácil y creo que depende mucho de nosotros. Mira, esa es la parte sustantiva. Yo creo que el tema es confianza y es credibilidad. Y como dicen, la confianza se pierde muy rápido, pero para recuperarse cuesta mucho trabajo. A nosotros, después de la derrota que vivimos en el 2000, nos costó 12 años y creamos una expectativa de que podíamos hacer las cosas bien y creo que la gente volvió a recuperar la confianza. Se hicieron las cosas, no quiero decir que se hicieron mal, simplemente la ciudadanía no tuvo la respuesta que esperaba, no se satisfizo en lo que
pretendía, y dijo, a ver, creo que estábamos mejor antes cuando pensábamos que estábamos peor, y entonces vamos a volver a darle la confianza al PRI. Nosotros dijimos que sabíamos gobernar, y creo que esa expectativa de que sabíamos gobernar no se cumplió con la aspiración que el ciudadano tenía, y obviamente eso provoca también el cambio, un cambio que se da además con una gran contundencia, y es entendible, Enrique, que después de que nos regresaron la confianza, me parece que el desencanto todavía fue mayor, porque en cierta medida el ciudadano se sintió un tanto decepcionado y engañado. Como traicionado. Sí, engañado. Creo que eso es lo que más le dolió a la gente, por eso la reacción tan fuerte de decir, bueno, si tú recuerdas, López Obrador había venido compitiendo en 2 elecciones anteriores, entonces después del PRI vino el PAN, y después del PAN dijo, bueno, a ver, estos ni uno ni otro, ya tuvimos uno, el otro. Sí, necesitamos una tercera vía, digamos, primero, una alternativa. Vamos a intentarlo, a ver qué, oye, que nos da muchas dudas, nos da muchos temores, no le hace, lo que sea, pero ya los otros 2 ya pasaron y no aprobaron, ¿no? Ya pasaron por el poder. Creo que esa es la parte que más hizo que la gente se volcara y participara como sucedió. Y creo que se creó una expectativa, y mira, como ciudadanos es válido. Una sociedad tiene que tener una esperanza, tiene que tener en qué creer, si no estamos muertos. Y creo que fue una salida, digo, yo era el presidente del partido, y yo obviamente entiendo lo que pasó, y como ciudadano creo que también pues las salidas son importantes. Yo no sé, de haber ganado el PRI, pues obviamente la presión social habría sido muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó con el resultado que tuvimos? Pues se convierte también en una válvula de escape. Ahora, no es lo mismo buscar el poder que ejercer el poder, y creo que lo estamos viendo. Quienes llegaron al poder llegaron haciendo señalamientos muy fuertes en 2 temas fundamentales. Uno fue el de corrupción y el otro fue el de seguridad. Hoy siguen siendo los grandes reclamos de la sociedad, y bueno, pues no se cambian en 3 días, ¿no, presidente? Respuestas. No se cambian en 3 días. No son de la noche a la mañana, por eso creo que también tenemos que estar conscientes. Mira, en el seno de mi partido, yo tengo la presión de muchos militantes de decir, es que tenemos que ser una oposición enérgica que señale todos los errores que está cometiendo el gobierno. Yo tengo una visión diferente. A mí me parece que también hay que darle oportunidad a los ciudadanos que creyeron en un proyecto y a quienes propusieron un proyecto, a que se den cuenta de que no es lo mismo, como dirían, ver morir como cuando a uno le toca, ¿no? Ahorita entramos, presidente, al asunto de la oposición. Hay 2 elementos de discusión en torno al PRI que me parecen interesantes. El primero, la corrupción, porque si uno revisa los indicadores del gobierno de Peña Nieto, tendrá algunos positivos, algunos negativos, pero podría haber un debate en torno a qué tan positivo fue el sexenio anterior. Pero creo que lo que más le pasó factura al PRI fue la corrupción. Sí. Y lo seguimos viendo. Rosario Robles, Lozoya, hay un caso por día. El PRI ha sido severo al interior con su corrupción. ¿Te parece que no debió haber sido mucho más severo? Mira, algo que no podemos perder de vista es que el PRI, cuando es gobierno, se convierte en un factor para el ejercicio de gobierno. No tenemos la autonomía que como partido debiéramos. Adquirimos la autonomía porque luego por mucho tiempo se pensó que el PRI no era más que un instrumento del gobierno. Después de que perdimos el gobierno, nos convertimos en un verdadero partido capaz de volver a recuperar el gobierno. ¿Qué nos sucedió? Bueno, en esa práctica que nos identifica de institucionalidad, de lealtad a lo que el que está al frente del gobierno hace, pues también pagaron las consecuencias. Y creo que uno de los grandes errores que ha tenido el PRI, no de ahora, de muchos años, es que gana la elección con unos y ejerce el gobierno con otros. O sea, para ganar el gobierno, las elecciones, hay un equipo que se mete con todo. Y una vez que gana el que es postulado, se rodea de sus cuates, sin que tenga que ver muchas veces
el equipo con lo que en campaña. O sea, el partido y el gobierno son dos cosas distintas, pero el partido se tiene que subordinar al gobierno. Y termina asumiendo las consecuencias del ejercicio del gobierno. Si tú observas, y bueno, pues yo lo vivo, nosotros nos convertimos un poco como partido en el resumidero de todas los actos negativos que desde el gobierno se hicieron. ¿Y dónde están los que fueron gobierno? Pues ese es el gran problema que estamos viviendo, que el PRI vive las consecuencias, el PRI es el que se llena de lodo y de todas las porquerías que desde el gobierno se hacen, y los que las hacen, pues no las pagan. Por eso yo he expresado y reitero, en el PRI estamos más interesados que nadie porque quien la hizo la pague. ¿Por qué? Porque estamos doblemente agraviados. Primero como ciudadanos, que creo que como ciudadanos no habemos, cuando menos muchos, pensamos que las conductas en el ejercicio de la responsabilidad pública deben de ser impecables. Ahora, eso nos agravia como ciudadanos, como militantes, pues estamos sufriendo las consecuencias. Pareciera que todos los que estamos en el PRI somos parte de lo mismo que hicieron otros, que incluso llegaron al ejercicio del gobierno sin tener nada que ver con el partido. Muchos de ellos, te repito, ya ni siquiera están en el PRI y resolvieron sus cosas personales y bueno, pues ahora se están yendo a disfrutar de lo que en el camino hicieron, ¿no? Y el segundo debate, presidente, el asunto ideológico, porque ahorita piensas en el PRI y no sabes si es un partido de centro derecha, de centro izquierda, liberal, conservador, de acuerdo al militante. Y estos debates ideológicos, Ramiro Hernández, los ha tenido el PRI sí, siempre, a veces de forma más soterrada, a veces de forma más explícita, pero ahorita no sabes dónde ubicar el PRI. Sí, es correcta tu apreciación y me parece que sí estamos en esa circunstancia. Porque nosotros siempre hemos sido un partido de centro. Y bien lo señalas. Y se va a la derecha con Peña, un poquito y, a la izquierda con otro sexenio, ¿no? Sí, y así éramos un poco el péndulo, ¿no? Pero ¿qué tenía como particularidad el PRI que lo hacía aglutinador? La apertura, la inclusión, la tolerancia de convivir expresiones cargadas a la derecha con expresiones cargadas a la izquierda, y al final llegábamos a ser un partido que toleraba, que discutía, que incluía las diferentes expresiones, pero que además se adaptaba a los tiempos y circunstancias nacionales e internacionales. Entonces eso es lo que le dio al partido la vigencia y la capacidad de aglutinamiento que por mucho tiempo tuvo. Por eso, bueno, pues es un partido que incluye obreros, que incluye campesinos, clases medias, que incluye, ¿no?, clases medias, clases populares, básicamente. Sí estamos hoy en un problema de definición que habremos de discutir, porque esto no es una cuestión más en este momento que vive el partido, de líneas, de decir, a ver, lo que dice el presidente del partido es esto y eso se va a hacer, o así vamos a pensar. No, yo creo que perdimos el poder, pero ganamos la libertad. Y ahora lo que habremos de hacer en el partido es un buen ejercicio de la libertad, para que no caigamos en el libertinaje que desquebraje y debilite al partido. Lo que viene me parece muy importante. ¿Qué necesitamos? Una discusión a fondo que defina la posición ideológica y programática del partido. ¿Qué más necesitamos? Tener a los mejores candidatos. Aquí ir sobre lo que tiene el reconocimiento y sobre todo el apoyo social, para que podamos a partir de eso recuperar lo que perdimos, que es la confianza y es la credibilidad. Hoy dependemos mucho más de lo que decimos, de lo que podamos transmitir, porque pues podemos decir los mejores discursos, pero frente a los hechos inmediatos que no precisamente reflejan la mayor credibilidad, pues lo único que tenemos es la desconfianza, son las dudas y es el rechazo. Hoy veía temprano una encuesta, tal vez la pudiste observar en el Universal, de la elección nacional para dirigente del PRI. Alejandro Moreno, conocido como Alito, 45% de las intenciones, Ivonne Ortega, 21%.
¿Hay diferencias entre ellos dos? ¿Hay diferencias en términos del tipo de partido que quieren construir? Uno y dos. Ramiro Hernández, ¿con quién está? ¿Con Moreno o con Ortega? Yo siempre he dicho, en los procesos internos todos tenemos una preferencia. Unos pueden decirla, otros no podemos decirla. ¿Por qué? Por el rol que jugamos. Pero no hay neutros. Por eso en esto hay que ser muy claros cómo hacemos las cosas para que no generen dudas, porque luego aparentamos una cosa y terminamos haciendo otra. Con Alejandro Yo Moreno. Yo tengo, por supuesto, una preferencia, pero te repito, hay quienes podemos expresarla y otros que no la puedes expresar porque es presidente del partido. Porque soy presidente del partido. Y lo que sí creo que no encuentro yo cambios de fondo en términos de posiciones. Yo los conozco a los dos, son mis amigos, fuimos compañeros con los dos. Con una de ellas fui delegado del partido cuando fue candidata a gobernadora en Yucatán. Entonces tengo incluso una relación personal cercana. Y si hiciéramos una revisión puntual, los dos tienen un proceso de formación muy similar. Uno de una forma, otros de otra. Alejandro es un priista que viene casi desde la infancia en la formación partidista y ha ocupado prácticamente todos los cargos. En el caso de Ivonne, también desde muy joven, en un pueblo pequeño de Yucatán, inicia y de una manera muy rápida ocupa diferentes cargos, ¿no? Desde presidente municipal hasta gobernadora. Entonces, afortunadamente para el PRI creo que tiene... Pero sí hay un discurso distinto, ¿no? El de Alejandro es más sistémico del partido y la otra es más como anti... Yo creo, Enrique, que es un tema de estrategia. Meramente, para ganar a la militancia. Estrategia, yo así lo entiendo. ¿Pero qué quiere la militancia? ¿Qué tipo de partido quiere? Mira, yo creo que estamos hoy en medio de una gran incertidumbre. Obviamente hay una irritación adentro del partido y ya hay un reclamo. Entonces creo que hay una cuestión de estrategia porque de repente todos buscaron lo mismo, ¿no? El apoyo de los liderazgos fundamentales del partido. Digo, en esto quien se mete a competir pues siempre busca las fortalezas que le permiten llegar. Unos la logran, otros no, y en función de eso definen también una estrategia. ¿Qué es lo que hace Alejandro? Bueno, pues Alejandro tiene, cuando menos aparentemente, un respaldo de la estructura y los liderazgos básicos del partido. ¿Qué es lo que observa Ivonne? Pues que ella tendrá que ir sobre la parte que no comparte ese tipo de visiones y entonces es un poco la candidatura de oposición al interior y plantea un discurso muy orientado en ese sentido. Entonces creo que es un asunto más de estrategia. Los temas de fondo, los temas de carácter ideológico y de carácter programático me parece que van a discutirse después y los dos lo han planteado en ese sentido. Una vez que concluya la elección, que es el próximo domingo, se abrirá sin duda todo un proceso de organización de una asamblea, que también creo que una asamblea no es una varita mágica, o sea, ahí no concluye. Tiene que ser el principio de todo un proceso de transformación ideológica y programática del partido. Déjame al corte, Ramiro Hernández. Estamos platicando con Ramiro Hernández, nos quedan unos minutos más. Escríbenos al 3318 8076 41. 9:00 con 38 minutos. Mensajes, gracias por escribirnos. Estamos en diálogo con Ramiro Hernández, presidente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Está en un debate interno que concluirá, o que tendrá como punto fundamental la elección de un nuevo dirigente nacional. Compiten, que ya estuvieron los dos aquí con nosotros en esta mesa, Alejandro Moreno y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, sí, de Yucatán, ¿no? Sí. Digo, Campeche y Yucatán, dos estados del sur. En el sureste. En el sur, que aparte yo creo que podrán tener muchos señalamientos en muchos temas, pero en materia, por ejemplo, de seguridad, son dos estados relativamente en paz, sí. Ambos, ¿no? Campeche y Yucatán. En Jalisco, presidente, ¿va a haber cambio de estafeta? ¿No va a haber? ¿Va a haber una elección interna? Vamos a renovar las dirigencias municipales y vamos a renovar el Consejo Político Estatal, que es lo estatutariamente, lo que toca. Requerible por razones de temporalidad. Yo estoy
cumpliendo el periodo que inició Héctor Pizano y concluyo en el 21. ¿Qué debe hacer el PRI en este momento? No es la fuerza de antes, presidente. Tienen 3 diputados de 38. No gobierna en ningún municipio importante. ¿Qué tipo de oposición debe ser frente a Enrique Alfaro el PRI? Nosotros tendríamos que ser, en estricto sentido, respetuosos de lo que los ciudadanos decidieron. Hoy muchos ciudadanos se quejan de que las cosas no están como les dijeron que iban a estar, pero así decidieron. Entonces, nosotros somos del tamaño del apoyo popular electoral que en su momento nos dieron, no pintamos. En más de 100 municipios somos oposición, solamente en 20 gobernamos y son muy pequeños. En el Congreso nuestra posición no es determinante. Tenemos 3 diputados, 2 diputadas y 1 diputado. En la Cámara Federal tenemos 1 diputada, entonces prácticamente nos quedamos sin capacidad de decidir en nada. En algunos municipios importantes empezamos con un número de regidores y se nos fueron yendo algunos, nos quedan menos de los con que llegamos. Entonces lo único que nos queda es la voz, y muchas veces nuestra voz es ignorada. ¿Por qué? Porque quienes llegan también han ejercido de manera autoritaria la mayoría que tienen, ni siquiera permiten la discusión, mucho menos atienden las voces discrepantes. Sin embargo, la posición del PRI será siempre señalar lo que no está bien y actuar con el sentido de responsabilidad que siempre hemos tenido. Nosotros venimos, además de ser gobierno, muchas de las cosas que proponemos pierden sentido cuando se refiere la gente y por qué no lo hicieron ustedes. Sí, acaban de terminar ustedes su Sí, ¿por qué mandato? no lo hicieron? Entonces, sí estamos en una situación complicada. ¿Qué tenemos que hacer? No callar. Diremos nuestra verdad, aunque no se escuche ni tampoco se atienda, pero siempre estaremos haciéndolo como lo ha venido haciendo la fracción del PRI, sobre todo en el Congreso del Estado. Creo que en el Congreso del Estado las voces de las diputadas y el diputado han tenido una intensidad mucho mayor que otras y que de una u otra manera han venido dejando posiciones muy claras con relación a lo que está sucediendo en el Estado. Eso sin duda. Los cabildos menos, ¿no? Los cabildos. Bueno, los cabildos yo creo que trascienden Como que menos. los tienen bien amarrados a los regidores del PRI. Habría que verlo Los alcaldes. con mayor detalle, porque Bueno, Almaguer ya no está en el PRI. ya no está. Ya no tiene representación. Sin embargo, sí está la secretaria general del partido, Verónica Flores, Flores, cierto. que me parece que si hiciéramos una revisión, y yo creo que vale la pena hacer un análisis de la oposición, aunque sea pequeña, en cada Es más difícil cuando ayuntamiento. tú fuiste alcalde porque el alcalde tiene la mayoría de entrada. Entonces, Sí, pero depende del talante del alcalde, quieras, sí. ¿no? Yo tuve una oposición muy fuerte. Sí, lo recuerdo. Muy fuerte, y nunca dejamos de escucharla y nunca dejamos de atenderla. Pudiendo haber mayoriteado las cosas importantes que decidimos, Bueno, era caro el nunca, coordinador, sí, de los ediles y el de MC. ingeniero Cárdenas, y pudiéndolas haber resuelto con una mayoría que teníamos, las cosas importantes siempre fueron resueltas bajo el principio de consenso. Y creo que cuando hay un sentido y un espíritu democrático, me parece que más que imponer hay que consensar. ¿Por qué? Porque no son verdades absolutas las que tienen la mayoría. Y creo que lo que está pasando ahora es que quienes llegan al gobierno no solamente son autoritarios, también son intolerantes y no aceptan ni siquiera la crítica cuando es diferente a sus posiciones. Entonces, lo que antes como oposición hacían, hoy les incomoda mucho que suceda. Bueno, normal que pase. Cuando me parece, no sé si normal, pero me refiero a que cuando pasas de la oposición al gobierno, pues cambias tu papel, ¿no? Pero entonces, ¿dónde están las convicciones? ¿Dónde están los principios? Si eres democrático, me parece que lo primero que tienes que hacer es respetuoso de las diferentes opiniones y aceptar las diferentes propuestas. Sin embargo, hoy, si contrastas discursos entre lo que se dijo y lo que se dice ahora, pues pareciera que estuvieras hablando de personas totalmente diferentes.
Entonces son liderazgos que efectivamente adquirieron una fuerza por su propio estilo, su propia contundencia con la que abordaban los temas, pero que ahora en el ejercicio se transforman en una posición más de carácter autoritario. No hay diálogo. Es decir, se toman decisiones en el Ejecutivo, se imponen las decisiones y se acabó. No hay negociación con los partidos de oposición. No sé si con otros. Con ustedes no. Con nosotros hay una comunicación formal y debo reconocerla, cuando menos las instancias que hay, son instancias con las que hay una relación de comunicación y de cordialidad, porque además tampoco es un secreto. Con muchos somos amigos y fuimos correligionarios durante muchos años. Bueno, la mayoría pasaron por el PRI, entonces, la mayoría de los que gobiernan. No son temas personales, ¿no? Que eso me parece que es una enorme ventaja cuando la política no se lleva al terreno personal, sino a las diferencias de carácter público, de interés público sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa al interior del PRI? Voces disonantes, gente que se va del PRI Jalisco, gente que no está conforme, que dice que están muy cercanos, que tú estás muy cercano al gobierno. ¿Qué pasa al interior del PRI local? Lo que te mencionaba, yo creo que nosotros estamos viviendo todavía los efectos de la pérdida. Y obviamente... Pero lleva un año, presidente. Una pérdida, pues sí, lo que pasa es que apenas empieza, ¿no? Pues la pérdida no es solamente la elección, y hubo quienes pensaban que los que perdían eran los candidatos y era el partido, pero luego se dan cuenta que cada quien va perdiendo el espacio que tenía, y entonces empieza a tener problemas, porque perdió su trabajo, perdió su ingreso, y perdió la esperanza. Entonces a quienes le enseñan una zanahoria y le dicen, mira, allá estabas bien, acá te va a ir mejor, y luego los van jalando y ahí los traen la próxima semana, el próximo mes, y pasa el mes y pasa la semana y ya va a pasar un año, y no han salido de donde estaban. Entonces sí, pues esta es una cuestión de intereses. Hay quienes llegaron por el interés de buscar una posición y cuando la pierden o ya no están en esa posibilidad, la buscan en otros espacios. Quienes tienen convicción se mantienen. Hoy para ser priista pues, se necesita no solamente tener una convicción, sino además pues, tener un sentido de integridad, ¿no? De estar en las buenas y en las malas, porque siempre encontramos pretextos. No, yo me voy porque hoy los principios ideológicos y los programas del partido ya no son lo que eran. No, pues ya máscaras para disfrazar ya lo que no en tenemos realidad. el gobierno, esa es la enorme diferencia. Y yo lo primero que pensaría, Enrique, es que muchos de los que hoy no están, si hubiéramos ganado, aquí estarían. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no respondemos a los intereses que tienen y evidentemente buscan encontrarlos en otra parte. Yo creo que hoy más que nunca quienes creemos en el PRI, habrá que dar la lucha dentro del PRI. Nosotros como dirigentes aceptamos las diferencias y las discrepancias, y lo que yo les puedo asegurar a todos los priistas es que seremos muy respetuosos de las decisiones que se tomen, porque serán sustentadas fundamentalmente por la militancia. Bueno, han salido muchos, ya sabes que en este país nos encanta especular, Ramiro, para la siguiente elección, y salen nombres de todo tipo para 2021, desde que si regresa Zamora a Zapopan, que Castro a Tlaquepaque, que si Aristóteles quiere ir a Guadalajara. ¿Esto es cierto o no? No es cierto. ¿Veremos en 2021 nuevos cuadros, nuevos...? Por supuesto, va a haber nuevos cuadros. Mira, pues uno entiende, en esto a estas alturas del partido ya no nada sorprende, ¿no? Y luego hay quienes quieren hacer aparentar para darle sentido a ese de que otra vez los mismos. Entonces dicen, ¿quiénes son los mismos? Bueno, pues el que fue gobernador, el que fue candidato a gobernador, el que fue candidato a gobernador. Y entonces dicen, bueno, si van a ser los mismos, ¿qué hacemos nosotros en el PRI? No, pues van a ser los que la gente diga. Los que la gente diga, mira, los militantes hoy más que nunca hay un principio que mencionaba Reyes Heroles. Luego lo citamos mucho, pero nunca lo aterrizamos. En esto lo que soporta apoya, lo que soporta apoya. Si algo te da soportes, te da sostén, va a apoyar lo que siga después. Entonces, ¿qué esperamos? Que el que tenga el apoyo de la base, ese será el que fortalezca el partido. Elecciones abiertas. Hoy es más que nunca
vamos a dejarle a los municipios, a la militancia, la capacidad de que hagan política. Si ellos se ponen de acuerdo, bienvenido, pero no habrá las mesas del comité estatal para imponerles, decidirles quiénes sean los candidatos. Quienes sean candidatos, pónganse a trabajar. Ya lo vivimos en el 2003, yo fui dirigente y llegamos a tener más de 600 aspirantes en campaña previa a la elección, buscando una posición, y surgieron una generación de políticos nueva. Tan surgieron que uno de ellos llegó al gobierno del Estado. Ahora, yo como presidente del partido tengo que abrir los espacios para todos y no puedo negar la presencia ni el reconocimiento de expresiones que tienen una fuerza real dentro del partido. Si no es real, pues entonces la vamos a ver en el momento en que haya una elección, una consulta al interior que defina quienes lleguen a las posiciones. No habrá dedazos y el gobierno del Estado no va a elegir a los candidatos. Por supuesto que no. Y te vuelvo a reiterar, seremos respetuosos, pero siempre enérgicos en el señalamiento de los temas. Los dos temas, por supuesto, que han sido el cuestionamiento más serio, se convierten también en nuestras preocupaciones y nuestras prioridades. El combate a la corrupción, hasta donde tope, y el que la deba al que la pague. El otro, el de la seguridad, estaremos siempre comprometidos porque lo que nos toque hacerlo en el PRI, porque el tema de seguridad me parece que debe de estar por encima de los procesos electorales y de las siglas partidistas. En eso ni vamos a especular, ni vamos a buscar sacarle raja de carácter electoral. Creo que es un tema delicado en el que lo que tenemos que hacer los partidos es la parte que nos toca para fortalecer la autoridad y hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Presidente Ramiro Hernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique, gracias por esta oportunidad. Sí. Vamos al corte, leemos tus comentarios y analizamos otros de los temas que nos deja la agenda este lunes 5 de agosto. 9 de la mañana con 53 minutos. Muchos comentarios de la entrevista que tuvimos con Ramiro Hernández, un diálogo sobre lo que supone la reestructuración del PRI, que es cíclica, porque ocurrió también, si usted recuerda, en el periodo 2000-2012, digamos, que después de la victoria de Vicente Fox, de que incluso se fue a tercera fuerza política el PRI a nivel nacional, en aquella elección entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador, pues también hubo, digamos, distintas discusiones sobre la pervivencia o no del PRI como partido político. Yo creo que aquí enfrenta un reto que es todavía más complejo para su posición, porque cuando el PAN gobernaba, el PRI era, pues digamos, como su espejo, como el otro, la alternativa en términos, digamos, de una cierta apuesta moderada, y creo que en este momento buena de las banderas del nacionalismo, lo que supuso el petróleo, son asuntos que ya hegemoniza Morena en su discurso, los símbolos, y creo que eso dificulta aún más que el PRI se pueda volver a convertir. Es como si alguien a los 80, 85 años va al psicólogo, va al psiquiatra para encontrar su identidad, pero pues ya después de tantas cosas que han sucedido, y lo decía Ramiro Hernández, el problema es que no nos creen. Pues sí, yo creo que el principal problema del PRI no es tanto si se define ideológicamente de izquierda, de derecha, de centro, sino la credibilidad luego de gobiernos, pues, con casos de corrupción por todos lados. 50-13, mentiras y más mentiras de todos los políticos. La única forma de combatir a la delincuencia es con inteligencia policial, inteligencia militar, datos, rastreo, investigación, etcétera, pero ningún político le conviene. Pues ahí yo no hablaría de los políticos así en términos generales. Hay unos mejores que otros, como todo en la vida, como ingenieros, como periodistas, como todo. Lo que sí creo es que se comienzan a dar algunos pasos en la materia. Por ejemplo, y lo platicamos con el caso de Rosario Robles, la unidad de inteligencia financiera que
encabeza Santiago Nieto me parece que está haciendo un trabajo adecuado en este asunto que señalas de la inteligencia. Se están vinculando cuentas, se están empezando a desvincular ciertas tramas de corrupción que hay en torno a temas tan complejos como la estafa maestra. Entonces, yo sé que de pronto es fácil generalizar. Incluso decía Mark Twain que toda generalización es una mentira, porque es fácil generalizar, todos igual, todos son lo mismo, todos. Me parece que no es verdad, que si analizamos los distintos gobiernos, los gabinetes, todo, encontraremos diferencias palpables para bien y para mal, por supuesto. Miguel Ángel habla bien bonita y estoy de acuerdo en lo que dice: el que la hace, que la pague. ¿Qué pasó con el mercado Corona? Que solo inauguró inconcluso para tomarse la foto. Demagogia escucho con Ramiro Hernández y omitiré hacer más comentarios por el respeto que mi padre me inculcó hacia él, dice Miguel Ángel. Pues sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que podemos señalar de lo que supuso el paso de Ramiro Hernández por Guadalajara. Ya no me tocó, tanto en esta estación como en otras, entrevistar en decenas de ocasiones como presidente municipal a Ramiro. Hablamos de eso. En esta ocasión la invitación fue más bien pensando en discutir el papel y el momento que vive el PRI a nivel estatal y a nivel nacional. Y si bien Ramiro puede tener este tipo de señalamientos de ineficiencia, de obras que no se hicieron bien en su administración, la administración de Guadalajara marcada por escándalos, yo creo que es un tipo honesto. Creo que es una persona honesta que no vive por encima de sus capacidades, y no es tan sencillo encontrar priistas de tantos años en la política que puedan explicar su patrimonio, puedan explicar por qué viven como viven. Es decir, me parece que en ese caso es, digamos, una cara, y a eso tiene que acudir el PRI, porque no tiene muchos personajes que en este momento puedan llegar a salir y hablar de la renovación con al menos un mínimo de credibilidad. Mario Alberto, siempre es el mismo y yo discurso: que se preparen mejor para su desaparición, no más PRI. Yo ahí sí creo que el PRI corre un peligro importante, y eso lo decías, Mario Alberto, porque no es la misma situación que en años pasados. Estamos hablando de que el PRI realmente enfrenta un riesgo existencial. Ya lo vemos en las encuestas, lo vimos en las últimas elecciones, las de 2019, pues no pintó. Hace 6 años estuvo a punto de ganar Baja California, lo perdió por muy poquito contra Kiko Vega. Entonces estamos hablando no apareció en Aguascalientes, en Durango. Me parece que el PRI tiene una afectación que es estructural, no solamente de coyuntura, y por lo tanto tendrían que prácticamente decirle adiós a toda esa plana mayor que llevó al partido al precipicio, entre ellas la presidenta Claudia Ruiz Massieu, y comenzar con una nueva generación. Pero estas transformaciones, Manuel Alberto, duran muchísimo tiempo. Nos vamos. Mañana está con nosotros Mario Silva. Él es el titular del Instituto Metropolitano de Planeación, que tiene muchas funciones y muchas atribuciones en materia de movilidad. Vamos a platicar con él de movilidad, de ciudad, de muchos temas, para que estés en contacto con nosotros. Soy Enrique Tucen y mañana martes estamos aquí a las 9.